Bien, como le adelantábamos en este avance, ayer la ministra presidenta Norma Piña Hernández dio su segundo y último informe de labores en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el evento se dieron cita integrantes del Consejo de la Judicatura y del Tribunal Electoral, pero como adelantó, no asistió, para empezar, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Tampoco acudieron la magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, ni el magistrado Felipe Fuentes, ni el magistrado Felipe de la Mata, estos asistentes a este encuentro del que hablábamos, en la casa del ministro José Luis Alcántara Carranca hace un año. Y bueno, un grupo dentro del Tribunal Electoral, el que ha sido señalado por, digamos, coincidencias con el gobierno en turno, ¿no? Soto, de hecho, Mónica Soto, la presidenta del Tribunal Electoral, decidió enviar de manera impresa su informe de labores en vez de presentárselo ante Piña, es decir, el mero desdén. El gobierno de Sheinbaum Pardo envió como su representante no a la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez, sino a César Yáñez, que es el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Tampoco estuvieron presentes el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, ni el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna. Exacto. De hecho, recordemos que en su primer informe de labores de Norma Piña, que fue a finales de 2023, hace un año, el panorama fue distinto. En cada uno de sus lados se vio entonces a la Secretaría de Gobernación, es decir, tampoco asistió el presidente, pero estuvo la Secretaría de Gobernación Luisa Alcalde, hoy dirigente nacional de Morena, y también estuvo la presidenta de la Cámara de Diputadas, Marcela Guerra, priista, y hace un año también estuvieron presentes todos los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahora bien, en su mensaje del que le hablábamos, la ministra se dedicó a atacar. Primero dijo que la reforma judicial no es una historia de vencedores o vencidos, aunque se asumieron como los segundos, y afirmó que hay enormes retos porque están frente a un escenario prácticamente sin precedentes a nivel mundial. Algo que en ningún momento ha negado quienes echaron a andar la implementación. De hecho, ellos lo ven como, pues, no necesitamos estar exportando modelos, nosotros podemos imponer uno mismo y pues ir viendo cómo se funciona, ¿no? A menos de un año de que su renuncia se haga efectiva, recordemos que ya no va a participar en este proceso, y adelantó que renuncia y con eso garantiza su haber por retiro vitalicio, un buen dinero. A un año de que ella se separe de la Corte, recriminó al gobierno federal lo que llamó una campaña de desprestigio contra los juzgadores que se inició, dijo, desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que fue, en sus palabras, intensificada en la transición de gobierno. Incluso criticó que se hicieron alegorías en ataúdes de algunos de los ministros. Afirmó además que esta campaña que hubo una campaña de deslegitimación, de desprestigio público, injerencia contra personas juzgadoras, algo que comenzó desde hace 6 años, es decir, durante todo el gobierno de López Obrador. Cuestionó por qué no se propuso también una reforma para las policías, fiscalías, comisiones de víctimas, algo que han dicho que es precisamente el siguiente pendiente. Desde el propio gobierno se ha reconocido que es el siguiente paso. De acuerdo con la ministra presidenta, los ataques al Poder Judicial se intensificaron cuando la Corte declaró inconstitucional el Plan B electoral y el paso de elementos de la Guardia Nacional a la Sedena. Dijo que fue cuando se les llamó traidores al pueblo, corruptos, aliados de minorías rapaces y delincuencia organizada. Incluso criticó que se hicieron alegorías nuevamente a los ministros en ataúdes. Ciertamente no habla de la oportunidad que se les dio de reformar a este poder, ni cómo incurrió en distintas ocasiones fuera de sus funciones a legislar la Constitución cuando evidentemente no tienen esas atribuciones. Pero veamos cómo fue que lo manifestó ayer la ministra presidenta en su último informe de labores. Las coincidencias entre ataques y amenazas a la Judicatura Federal y a sus integrantes y el legítimo ejercicio de nuestra función jurisdiccional se hicieron patentes cuando, frente a decisiones contrarias a los intereses del gobierno, se nos llamó traidores al pueblo.
y abiertamente se nos acusó de no ser parte, como además no debía ser por no corresponder a cada juzgador, de un proyecto político dominante. ¿A qué casos me refiero? En primer lugar, el caso relativo a la Guardia Nacional en abril de 2023, que fue un punto de quiebre importante que intensificó las amenazas y agresiones hacia los ministros de la Suprema Corte. Esto se dio a partir de la resolución de la acción de inconstitucionalidad 137 de 2022, donde el Pleno invalidó la legislación que, entre otras cosas, ordenaba el traslado del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Posteriormente, se impulsó la reforma judicial de 2024 y desde entonces se volvió una práctica generalizada violar abiertamente las suspensiones dictadas por los jueces federales en contravención directa de la Constitución, desestimar la autoridad del Poder Judicial Federal y de los jueces y magistrados en particular. También se volvió una práctica recurrente amenazar a jueces, magistrados y ministros con persecuciones penales y juicios políticos. ¿Por qué? ¿Qué conductas consideraron esos actores políticos que ameritaron la amenaza persecutoria y punitiva a los jueces federales de México? Por resolver casos de formas que consideraron contrarias a sus deseos e intereses, por otorgar suspensiones y medidas cautelares que en el fondo se puede coincidir o no con el otorgamiento, pero que están previstas en la ley de amparo, por atrevernos a admitir medios de defensa a los que estamos obligados por ley, interpuestos por minorías políticas o por personas que consideraron vulnerados sus derechos por actos de autoridad, por ejercer nuestra función deliberativa como Tribunal Constitucional. No soy solo yo, sino incluso también la academia y los organismos internacionales quienes advierten que todas estas campañas en contra de las y los juzgadores federales constituyeron amenazas y ataques a la independencia judicial y, consecuentemente, una muy peligrosa práctica antidemocrática. ¿Cómo escucharon estos comentarios de la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández? Solamente les vamos a pasar ese fragmento porque en realidad todo su discurso y todo lo que dijo pues fue en torno a ello, que la reforma al Poder Judicial pues es son cambios que no son nada benéficos para este poder, que además también nos vamos a encontrar con todos, no vamos a ver resultados hasta después de que esto suceda y vamos a ver, deseándole todo lo malo que pueda haber a los cambios que ya hay por parte de que ya se aprobaron y que ya son parte de la Constitución. Entonces, solamente es este fragmentito importante porque también lo que denuncia acerca de estas supuestas amenazas que hubo y cómo quedaron exhibidos, pues sí era también la manera de ver. Miren, ese es el trabajo que se está haciendo en el Poder Judicial. Es necesario que se tomen medidas, es necesario que cambie esa parte del sistema y es también, pues como habíamos dicho nosotros aquí en estos espacios, es la madre de las reformas, simple y sencillamente porque todos los cambios que se estaban proponiendo se echaban para abajo desde este sistema, desde el Poder Judicial. Esta mañana le preguntan también a la presidenta Claudia Sheinbaum. La primera pregunta que le realizan es sobre este tema de los señalamientos hechos por la ministra Norma Lucía Piña Hernández durante el último informe de labores. Ella negó que la reforma al Poder Judicial obedezca a una venganza contra los juzgadores o que haya una persecución a los mismos. La presidenta expuso que dentro del Consejo de la Judicatura Federal y de la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación se estaba defendiendo al viejo régimen y desde la llegada de la Cuarta Transformación al poder
Solo se ha transparentado las irregularidades en este poder, como el amparo a presuntos criminales y el haber ocultado expedientes de deudores fiscales. En ese sentido, dijo que si ella hubiera querido controlar a la Corte, hubiera hecho una reforma como la de Ernesto Zedillo y designar a los mismos ministros por ella misma. Por el contrario, sostuvo, se busca que cada vez este poder sea más democrático entre los juzgadores y también pues lo que se pone ahora sobre la mesa es la elección que va a suceder el próximo año. Escuchemos parte de estos comentarios y esta respuesta que da a la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández. A ver, son 3 temas. Primero, es falso que haya habido amenazas. Desde el Ejecutivo, ni el presidente López Obrador, ni de nuestra parte ha habido ninguna amenaza a ninguna persona juzgadora. Lo que es importante es que una persona que trabaja en el Poder Judicial, particularmente jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministras y ministros, también son servidores públicos y requieren transparencia. Pues no se puede por un lado estar defendiendo el INAI por la transparencia y por otro lado ser oscuros en las decisiones que se toman en el Poder Judicial. Lo que sí se ha hecho es hacer pública algunas decisiones que se toman, que deben ser públicas y que se manifiestan en la mañanera, de casos en donde, por ejemplo, se dan amparos a delincuentes de la delincuencia organizada. O casos, por ejemplo, que mantuvieron durante meses y meses y meses para poder determinar una resolución de la Corte por intereses personales o mercantiles. O casos en donde la Corte decidió legislar contrario a todas sus funciones establecidas en la Constitución. Entonces, en realidad, el fondo es que el Poder Judicial y particularmente una parte de los ministros y ministras de la Corte, pues representan el régimen de corrupción y privilegios que había antes. Y eso es lo que están defendiendo. Y ahora, pues la transformación llegó también al Poder Judicial por voluntad del pueblo de México. Porque las personas que dicen que el pueblo de México no sabía que al dar los votos a diputados, diputadas, senadores, senadoras del movimiento de transformación, que el pueblo no sabía que eso iba a implicar un cambio en la Corte, pues están muy equivocados. Claro que el pueblo lo sabía y por eso votó así. Entonces, pues lo que hay es la defensa del viejo régimen frente a un pueblo consciente, activo, empoderado, en el sentido de que sabe lo que representa la historia y el mantenerse unido con la transformación que representa pues el nuevo Poder Judicial que se va a formar. Y a diferencia de lo que dicen nuestros detractores, los adversarios políticos o la propia ministra, la presidenta de la Corte, de que esto va a representar menos autonomía, que no va a haber Estado de Derecho, es todo lo contrario. Ahora va a haber autonomía del Poder Judicial, por una sencilla razón, van a ser electos o elegidos por el pueblo. Si, lo he dicho varias veces, lo dije en mi toma de protesta, si el objetivo hubiera sido que la presidenta controlara a la Corte, pues hubiéramos hecho una reforma como la que hizo Zedillo, en donde desapareció la anterior Corte, nombró a nuevos ministros y ministras que fueron nombrados pues prácticamente por él, en un acuerdo entre el PRI y el PAN, que ese acuerdo viene pues desde el periodo de Salinas o antes.
Cuestionada sobre lo dicho por la ministra Norma Piña sobre cómo la reforma judicial acabaría con la carrera judicial, la presidenta recordó que en realidad, pues, hasta ella misma cuestionó qué carrera judicial, cuando el 50% de quienes trabajan en este poder son familiares y amigos. En ese sentido, cuestionó cómo se habla de destruir esta carrera cuando en realidad hay redes de nepotismo, además de que quienes quisieron participar en la elección para juzgadores, pues quienes lo decidieron pasaron directamente evitando cualquier filtro. Fue así como lo dijo. Vayamos a escucharla. ¿Cuál carrera judicial si 50% de los que trabajan en el Poder Judicial son primos, hermanos, cuñados, hijos, sobrinos, amigos y todo lo demás? O sea, dicho por ella misma. Sí, claro. Entonces, lo que queremos acabar es con esa corrupción. Entonces, se defiende mucho la carrera judicial. ¿Y cómo explican entonces el nepotismo? Dicho por el propio mexicanos, por la corrupción, que por cierto ya están formando su nuevo partido. Dicho por ellos mismos, el documento que escribieron, que publicaron, se llamó ¿qué? El poder familiar, el que lo presentamos aquí. Entonces, es una visión del pasado. Entonces, todos los jueces, primero, todos los que son hoy jueces tuvieron la oportunidad de decir participo o no participo e inscribirse en el proceso. E incluso pasaban, digamos, automáticamente, ni siquiera por el proceso de selección. Entonces tuvieron la oportunidad de inscribirse. Segundo, por cierto, con el tema del presupuesto, porque es importante, no vamos a afectar ningún derecho laboral de ningún trabajador. Se hizo el cálculo de cuánto requiere realmente el Consejo de la Judicatura y el Poder Judicial y está establecido en ese monto, pero que sepan las y los trabajadores que, como dice la Constitución, van a ser respetados todos sus derechos laborales. Ya leímos lo que está diciendo por acá José López y creo que todos coincidimos con este comentario que está dejando. En las mañaneras lo único que se ha hecho es denunciar, así con mayúsculas, las irregularidades y actos de corrupción del Poder Judicial. Esto que mencionaba la presidenta Claudia Sheinbaum es algo que también se le dio mucho espacio para ver cómo estaba el nepotismo dentro de este poder, cómo se encontraban estas redes familiares y que también pues es muy cuestionado. ¿Cómo es que llegan? Obviamente esta es también una de las críticas de los trabajadores que pues ahora ya no van a poder acceder, ya no van a poder dejar esta plaza, ya no van a poder dejar este espacio para alguna de las personas que estén cercanos a ellos, ¿no? Se entiende que pues obviamente se toquen estos privilegios que han tenido por muchos años y que estén enojados, evidentemente, si lo has disfrutado y has estado gozando de todos estos, pues sí, acuerdos a los cuales habían llegado dentro del Poder Judicial para que se mantuvieran estas familias ahí trabajando completas, pues hay que cuestionarnos entonces ahora si en realidad estaba bien que eso sucediera por parte de los trabajadores. Claro que muchos dicen, sí, pues es que el trabajo que yo realizo es bueno, el trabajo que yo realizo no tiene que ver con a lo mejor injusticias, pero es una injusticia la manera en cómo llegan, cómo acceden a estos espacios y cómo se limitan también para ciertas personas y no se abre el espacio para cualquier persona que quiera llegar a ser juzgadora y que ahora pues es evidente que eso también se va a permitir. Las carreras que ellos mencionan también, pues hay que recordar y se ha hablado también de ya el perfil que tiene Norma Lucía Piña Hernández, cómo es que llega hasta ese espacio, cómo es que llega ella a conseguir un lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues había sido así de esa forma. Yo con las relaciones que tenga te puedo posicionar en ciertos lugares estratégicos para que termines beneficiando al poder en turno. Eso era lo que se hacía anteriormente. Como también ahora lo que recrimina pues es eso, básicamente Norma Lucía Piña Hernández, están hablando de una carrera judicial que era una carrera que también estaba a expensas de las relaciones que pudieron haber creado en su momento con ciertos personajes que los pudieran posicionar en esos espacios. Entonces, pues ahora se abre un espacio, claro
claro que hay muchos retos, claro que puede existir también problemas a lo largo de este proceso, como lo hemos visto, y no con ello se va a asegurar que lleguen los mejores perfiles, que claro, eso debería de estar 100% seguro, pero tampoco se puede hablar de eso, ya que se abre de una manera democrática, se abre también para que la ciudadanía ya pueda escogerlo, y ahora como se escoge al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, también el Poder Judicial se va a escoger a partir de esta elección, y nosotros ahora tenemos también esa tarea de ver quiénes van a ser las personas que van a estar representándonos en el Poder Judicial.